placer de estar en contacto con Paula Labeur, que es fue dentro de la cursada que tuvimos en el Ricardo Rojas acá libro, coautora de Clásicos y Malditos, que estuvimos trabajándolo en varias cursadas, en didáctica y en otras más también, y siempre lo tuvimos ahí como cabecera dentro del armado de las secuencias, ¿no? Pero bueno, para aquellos que por ahí no tienen bien en claro quién es Paula Labeur, armamos una pequeña biografía y vos nos estarás corrigiendo si alguna cuestión no encaja. Paula Laver es licenciada y profesora en letras por la Universidad de Buenos Aires, dicta clases y coordina talleres de escritura en la UBA, la Universidad Nacional de San Martín, en la UNIPE y en el IES, en el número 1, doctora Alicia Moredo Justo. Es coautora de Clásicos y Malditos para leer y escribir en lengua y literatura, en el 2014 se publicó, así como de numerosos artículos sobre enseñanza de la lengua y la literatura, sobre literatura juvenil también. Coordinó volúmenes colectivos como Otras Travesías, Cuadernos de Bitácora para Docentes en 2010, y Leer y Escribir en Zonas de Pasaje, Articulaciones entre la Escuela Secundaria y el Nivel Superior en 2017, junto a Gustavo Bombini, que también adelantamos primicia, va a estar con nosotros la semana que viene, así que va a ser también un gran placer ese poder contar con él. También publicó Edipo Rey de Sófocles, una versión del clásico griego intervenida con textos de autores contemporáneos. Recientemente, en 2019, publicó Dar para leer, el problema de la selección de textos en la enseñanza de la lengua y la literatura, a través de la editorial de la UNIPE y disponible ahí mismo en formato virtual y gratuito, con previo registro. Bueno, sobre eso vamos a estar hablando bastante hoy, sobre Dar para leer, que estuvimos ahí leyéndolo y aparte nos pareció, aparte de propuesta de Paula también, poder indagar en este último libro. Pero bueno, ya comenzando un poco con pregunta obligada a todos los escritores que se van sumando a estos vivos, ¿cómo la estás Igual a mí pasando? es raro ese lugar que me tocó, ¿eh? Porque yo muy escritora no soy. Bueno, Yo soy, pero yo soy docente. sos docente, bueno, Soy pero docente, he participaste, escrito claro. unos textos sobre la enseñanza, pero la verdad que puedo decir, lo digo, porque total, Sí, sí, hay poca totalmente. gente. No hay problema, estamos en casa. No, porque incluso cuando, bueno, me llamaste, qué sé yo, y esta idea de escritora, yo digo, bueno, no, le dieron mal el celular, estaban buscando otra persona. Claro, bueno, pero al estar No me reconocí, no me claro, no te reconocí. reconoces en ese lugar. Nada, para nada. Digo, bueno, todos estos textos obviamente son escritos, pero la verdad que yo me reconozco, bueno, en otro lugar, ¿no? En el lugar de la enseñanza, me parece como que la escritura es lo que viene por eso, ¿no? Lo Claro, que es lo primero. por consecuencia. Sí, sí, claro. Tal cual. Nada, eso. Por eso cuando se Bueno, dice la escritora, digo, no, está hablando de claro. otra persona. Bueno, igualmente, más allá de eso, nosotros te conocimos dentro de, bueno, obviamente vino por la mano de la docencia también, ¿no? Pero claro, o sea, a través de Clásicos y Malditos, y bueno, y era, digamos, la posibilidad de conectarte y charlar con vos, era un placer, ¿no? Poder recorrer un poco esto. ¿Cómo estás pasando, Paula? Algo nos adelantabas de los líos, pero digo, ¿cómo estás pasando este aislamiento preventivo, obligatorio? ¿Cómo atraviesa tu tarea docente? Algo por Bueno, ahí en todo sentido, en lo personal. yo soy una privilegiada. Yo vivo en una casa, vivo con mis hijos, tenemos lugar, yo sigo trabajando, sigo cobrando, si estoy de mal humor puedo cerrar la puerta. Para mí, aislarme, nada, puedo extrañar tomar mate con alguien, ir a tomar un café con el otro, salir a caminar, bueno, puedo extrañar como unas cosas, pero realmente eh, en este contexto yo soy una privilegiada. O sea, nada, me parece que las medidas que se han tomado son las que había que tomar, eh, y yo no puedo quejar de nada en términos personales, En ¿no? términos. Digo, me tocó pasar por esta realmente de una manera, bueno, de la manera de una privilegiada, porque tengo internet, mirá, tengo
cual, aislarme, tal cual. ¿no? Puedes conectarte tal cual. Es Nada, un no, poco, ¿no? para mí aislarme no, bueno, nada, ya sabemos, ¿no? Digo, no voy a abundar mucho en las dificultades de tantos compañeros para pasar esta, ¿no? Ujú. Eh, y en términos laborales, yo sigo trabajando, sigo cobrando, y bueno, yo trabajo en el nivel superior, tanto en el profesorado en el Alicia, como, bueno, en las universidades. Y bueno, en una de esas, ahí la situación de virtualizar no es tan complicada, hasta cierto punto no es tan complicado. O sea, las dificultades de acceso existen también. Bueno, cómo se conecta, no existe solamente en los alumnos, también existen en los docentes, ¿no? La posibilidad de tener un acceso al dispositivo y a la conexión que te permita mantener esto. Bueno, en el nivel superior me parece que también se ve eso, ¿no? Como hay, que de repente hay gente que dejó de cursar porque no tiene acceso. Eh, pero en una de esas, una vez resuelta esa cuestión más técnica, que obviamente es económica y política, pero digamos, pongámosla en términos de dispositivos, en una de esas mantener la comunicación en términos de saberes y de estas cosas que se supone bueno, hay que aprender, me parece que es menos complejo. Menos Eh, complejo. ¿Qué es menos complejo que si tenés unos nenes de segundo grado o si tenés unos ingresantes de primer año? Claro, Eh, claro. que ahí, nada, me parece que la escuela salió a responder como hace siempre, más allá de todas las críticas que se hacen o se pueden hacer, que están ahí, que están para sostener unos recorridos de cómo se pueda, o para alcanzar las cajas de comida en donde vienen también los materiales, y está ahí la escuela. Tal cual. Una vez más, está ahí. Pero bueno, ahí me parece que toda esta cuestión de cómo se sostienen esas trayectorias escolares, igual nada, a mí me parece que lo dijo el presidente, no me importa que no se reciba nadie este año y que el ministro lo está diciendo permanentemente en términos de, bueno, acá el asunto es cómo pasamos esto, cómo Tal cual. salimos de esto con la menor cantidad de muertos posible, y si no te aprendiste el adjetivo común, y bueno, te lo Se aprenderás pone el año que viene, tal te lo cual. Se aprenderás el repone año que tal viene. cual. No pasa nada. Bueno, en el nivel superior, esa del desafío pasa por otro lugar, porque bueno, nada, es otro nivel de educación, bueno, supongo que hay un montón de cursadas que se han suspendido, todas aquellas que requieren de la presencialidad sí o sí. Eh, bueno, en el caso de las humanidades, esa presencialidad puede mediarse así técnicamente, y para mí, como puede mediarse técnicamente, me está resultando una experiencia bárbara. Bárbara, la cosa primero porque se ponen en evidencia toda una serie de cosas que teníamos naturalizadas, porque bueno, porque no las ves, porque estás acostumbrada a hacerlas, ¿no? Y Claro, de claro. repente hay como un montón de cosas a revisar que tienen que ver con estar parado en otro lugar y tener un tipo de comunicación diferente. Y por el otro lado, bueno, todas las posibilidades en términos no solamente de saberes, sino también de como de construcción del otro, o de construcción de los modos de comunicarse con el otro por escrito. ¿Mm? Eh, nada, no sé, me parece como una experiencia súper interesante. Yo había laburado en educación virtual en la Universidad de San Martín, preparé unos materiales para unas cursadas virtuales y además fui profesora con esos materiales unos cuantos años, pero claro, el contrato de entrada es otro, ¿no? Claro, Es decir, totalmente. bueno, voy a estudiar a distancia, bueno, dale. Entonces hay como un montón de cosas que no tenemos que discutir porque ya Claro, un acuerdo previo. acá estamos construyendo los materiales, íbamos a cursar presencial, yo de hecho, por ejemplo, en la Universidad Pedagógica, que empezó 15 días, o sea, empezó una semana antes de que empezara el aislamiento, yo vi a los cursos una vez,
Y bueno, ese era el pacto que nosotros teníamos. Íbamos a ir y nos íbamos a encontrar una vez por semana. Y de Claro, repente hubo, ahora hay como una cosa en unos grupos ingresantes, que es toda otra historia particular, porque no es lo mismo estar en segundo año que estar en primero, que no entendés nada, no entendés dónde está parado, todas las palabras de repente empiezan a sonar de otra manera, quieren decir otra cosa. Es como incluso complicado ponerse de acuerdo en cuestiones administrativas como de qué es una materia, qué es un seminario, qué, bueno, es todo complicado. Y bueno, me resultan como unos desafíos interesantes, ¿no? Como la cosa de poder establecer ese vínculo con esos otros que están ahí, haciendo uso de su derecho, porque la universidad sigue dando clases. claro. Bueno, ¿cómo hacemos para que eso sea serio? Porque, bueno, la universidad dijo que va a haber clases, ¿no? No dijo, bueno, no, este año no hacemos nada. Bueno, ¿cómo sostenemos eso de una manera coherente? Me parece que es un desafío súper interesante, súper interesante. Tal cual. No me gusta estar aislada y no me gusta por qué estamos aislados, no estar aislada. No, está, y porque además está todo el tiempo esto, no Claro, estamos en una condición virtual porque nos encanta la wifi, estamos en una condición virtual, bueno, nada, y afuera está la muerte, qué sé yo, esa es como una condición rarísima también, ¿no? Por eso no quiero que sea como una cosa así naif de, ay, qué lindo el desafío de aprender. No estoy en esa para nada, ¿no? claro, claro. Sino estamos todo el tiempo con eso presente ahí. Sabemos por qué estamos adentro, sabemos por qué estamos recurriendo a estas cuestiones. Bueno, y en esas condiciones sigo pensando que bueno, nada, que está bien pensar después, pero está bien pensar cómo vamos resolviendo como de maneras, bueno, en esta necesidad de maneras, qué sé yo, lo más interesantes posible, como para poder sostener esto, ¿no? Tal cual. Inclusive Eh, porque sí, pasan cosas rarísimas. Yo, digo un ejemplo muy breve. Yo sí, hace sí, muchos años que doy tranqui. la misma materia en el profesorado. Ujú, La materia se llama Didáctica de Letras, que es como la enseñanza de la lengua y la literatura en unos contextos que no son la escuela, que ujú. son espacios como educación no formal o en el nivel superior. Bueno, esa materia yo hace muchos años que la doy y la tengo como armada como en diferentes ambientes, ¿no? Bueno, un espacio para armar para hacer un taller de escritura y para reflexionar acerca de cómo funciona un taller de escritura, un espacio en donde nos visitan personas que trabajan en espacios no formales de educación, y bueno, un espacio en donde tratamos de armar unos proyectos posibles con los que cursan. Todo eso ahora es escrito, y yo pensé, bueno, al principio dije, bueno, pero ¿a quién voy a invitar si no? Nada, aparte yo de entrada me negué a estas cosas, al Zoom, bueno, nada. Así en una de esas estamos hablando nosotras dos y está todo bien, pero el Zoom como medio que me desconcierta, no se escucha bien, la imagen se congela, no termina. Me parece que es. Yo también me distraigo mucho viendo cómo son las casas de la gente. Entra, Tendría que entra. ser. Digo, ay, mira, Claro, claro. bueno, uy, mira este pelo, cómo se me ve y me pongo a acomodar el pelo. No, no, no da. Claro, no tiene nada Eh, que ver. claro, es que esta cosa de también es muy loca, ¿no? Como que yo estoy reacostumbrada a dar clase, ponerla, a estar delante de determinadas personas y hablar. No digo que siempre me pongo un poco nerviosa, qué sé yo, pero digamos, es como una situación cotidiana. Pero esto no es cotidiano, la cosa de Claro, verme hablando. Yo nunca me vi hablar. claro, ¿No? Y digo, ay, ¿por qué hago tantos gestos? Mirá que se me queda así. claro, claro, no, es Es loquísimo, como claro. todo muy raro. Pero bueno, el asunto, digo, ¿cómo hago estas? Bueno, listo, tengo que sacar la parte de las entrevistas, porque ¿cómo iba a hacer las entrevistas? Y bueno, entonces empecé a hacer como les pedí a estas personas que iban a venir que escribieran, las personas escribieron cómo trabajan, dónde trabajan, qué hacen, mandaron consignas con las que trabajan, mandaron propuestas de lectura de esas consignas. Entonces, pues, los alumnos, después de leer eso, formulan unas preguntas para una entrevista como que quieres ser presente, pero es escrita. Y estas personas se ponen y contestan esas cosas. Esas personas dicen,
es re interesante que te pregunten, porque en realidad son como cosas que a mí se me van ocurriendo cuando voy contestando. Yo sola no me hubiese formulado esa pregunta. Claro, Y por otro lado, los alumnos también pueden formular esas preguntas porque leyeron el material. No es que ven a alguien que habla y le preguntan lo primero que se le ocurre. Yo digo, ay, ¿cómo algo que yo pensé que no iba a poder resolver se me transforma en una, digamos, una experiencia como real, producto, una experiencia muchísimo más rica? Que digo que claro, esto tendría que incidir además en lo presencial. Si, cuando vuelvan esas visitas, los materiales tienen que estar antes. claro, tal Porque no es cual. una cosa, un evento social, uy, vino este que trabaja en la escuela, que funciona en el instituto, no sé qué. No, es otra cosa. Claro, tal cual. No sé, estoy así como, estoy como muy, estoy Aparte como muy es todo esto, correrse ¿eh? un poco de es correrse un poco de ese emplazamiento de que el docente viene y te tiene que traer, digamos, un saber previo y vos no tenés ningún tipo, tenés que esperar a ver qué sucede, digamos, sino como que hay una cuestión más activa, más Sí, interactiva. sí, 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 sí. Sí, y aparte, Eh, bueno, también es como mucho más llamativo, viste, la cosa de ver por escrito, porque la letra escrita tiene como una presencia que la oralidad no tiene, como toda una serie de experiencias alternativas a la, no, no alternativas a la escuela porque se estén planteando así, ¿eh? Digo, dentro de la formación, como la formación está fuertemente instalada en la cuestión de la formación docente para la escuela, ver, digamos, como todos estos espacios es como un caleidoscopio enorme que Tal parece cual. tener más presencia cuando aparece así tan desarrollado por escrito. En alguno de los comentarios acá de los compañeros que están sumándose, dicen que tiene que quedar registro de esto, ¿no? De estas experiencias tan enriquecedoras que están Eso es lo sucediendo que ahora. quiero hacer. Eso también me tiene reentusiasmada. Eso también me tiene El entusiasmada. próximo libro. Porque la idea sería como armar esto Mm, como si fuera, digamos, con la idea que tiene. Yo ese espacio lo llamo el living. Entonces la gente viene al living y cuenta sus experiencias y les hacemos estas entrevistas. Y bueno, un poco la idea es esa, como armar la presentación del invitado, bueno, como estás haciendo vos, la presentación del invitado, lo que el invitado dice de su práctica y mantener estas preguntas de, digamos, de, bueno, nada, de quienes son los más interesados, que son los profesores en formación, digamos, ¿no? tal cual. Como entrevista y bueno, y armar un libro con eso que pudiera ser de esta misma colección de Dar para Leer, de, bueno, en la Universidad Pedagógica. Bueno, es un proyecto, es un proyecto. Hablando, Me encantaría poderlo hacer y que saliera. hablando de proyectos, justamente una de las primeras, digamos, puntos que teníamos para charlar, y a propósito de la propuesta tuya de un poco hablar de dar para leer, era, eh, bueno, teniendo en cuenta un poco que a veces la clave del éxito, entre comillas, éxito, ¿no? O lo bien o mal que te puedan ir a veces en ciertas prácticas o en el armado de esas secuencias, tiene que ver con el recorte, ¿no? Por ahí con el corpus que uno elige. Eh, Me interesaría que pudieras comentar un poco cómo nace el proyecto de Dar para Leer, ¿no? Cómo vas tejiendo un poco ese libro de 110 páginas, que es gratuito, que está a disposición de cualquier docente y que es una herramienta más que interesante. En realidad, es como medio un recorrido que yo fui haciendo en mucho tiempo. No es que un día ¿ves? Por eso no soy escritora, no es que me No, senté no, y lo escribí. no, de hecho encontré varios puntos de No me contacto vino por la ahí inspiración. con clásicos y malditos, hay cuestiones muy vinculadas, digamos. Sí, Sí. sí, es como un es como un recorrido, sí, claro, es como un recorrido en la, bueno, no, como en este campo de laburo, de la formación docente. Para mí, nada, me interesa mucho eso, ¿no? La cosa de la formación de lectores, como de los modos de apropiación, bueno, de una práctica que de última es de última y de primera es como una práctica elitista, que puede ser puesta a disposición, pero en esa puesta a disposición tiene que, para mí, tiene que haber necesariamente un diálogo constante y riquísimo con otras producciones culturales que vienen de parte de los alumnos o que están disponibles ahí, eh, digamos, bueno, como la mirada sobre la literatura y todo
potencialidades, me parece que tienen que estar todo el tiempo en relación con otras cosas. eh, y bueno, es como hace mucho que vengo así como preocupada por eso. eh, y, mm, y un poco dar para leer es como un resultado de, bueno, esto, de qué cosas se podrían poner a circular. En general todo viene cruzado con otra cosa y también como los modos de lectura, ¿no? Como que la escuela de alguna manera cristaliza unos modos más correctos y entonces a los lectores en formación se les hace muy difícil entender por qué ellos no están entendiendo nada, Claro, si tal cual. venían entendiendo y aparte siguen entendiendo otras cosas, evidentemente. Y entonces, bueno, poner en discusión también como los modos de leer de nuestros, lo de los docentes y los de los otros, estos que se están formando como lectores, pero ya vienen culturalmente, llegan a la escuela secundaria con un montón de herramientas que no podemos ignorar y no podemos poner en diálogo, además de los mismos productos que vienen trayendo. Un poco así fue que fue saliendo. Está armado, digamos, hay como una primera idea que tiene que ver con reconocer una misma, como qué modos de leer le operan todo el tiempo, que no son siempre los mismos, ¿no? E inclusive a mí me parece que el dar para leer del título también habla de como de un modo lector que vamos armando los, no sé, porque a mí me parece que cuando uno estudia letras, de repente hay como unos momentos en donde se da cuenta que ya no va a leer como cuando no Claro, estudiaba letras, ¿no? tal Que el cual. régimen de relación con los textos es otra y que, bueno, en una de esas hasta te obligás a decir que no te gustan cosas que te encantaban Tal cual. y que Claro, fue sí, lo hay que una autocensura, ¿no? claro, y además son las cosas por las que sos lectora, ¿no? Mm. Digo, puede ser que alguien haya empezado leyendo los grandes clásicos de la literatura universal, puede ser, yo no empecé por ahí, yo empecé por otro lado y me di cuenta que me encantaba leer leyendo cosas que, bueno, no son en los grandes clásicos de la literatura universal, algunos de los cuales no pude terminar porque me parecen un plomo. Pero bueno, eso durante la carrera tampoco lo decís porque querés aprobarlo. Claro, hay un montón de Pero factores que, después, que ¿eh? inciden. Hay un montón de factores, digo, que inciden ahí Claro. como para, Y bueno, y este, aparte ese gusto que se forma y te enseñan a qué, bueno, cómo va, bueno. Pero también me parece que después, cuando uno empieza a laburar como docente, empieza a armar otro régimen de lectura en el que ya empieza a leer todo el tiempo, y es muy difícil no leer así, empieza a leer todo el tiempo con un alumno, con una ujú, alumna, con un alumne, bueno, claro, con alguien más, ¿no? Dice, esto es para segundo, esto es para tercero, claro, qué buenísimo esto estás para los encasillado, chicos. claro, sí, tal cual, Y cuando tal va cual, al cine hace lo mismo. Uy, esto está buenísimo para la intertextualidad. Esto tal está cual, buenísimo para cruzarlo con el matadero. No lees nunca más sola. mm, tal cual. Nunca más lees sola. Y a mí me parece que, digamos, como poder pensar en eso está bárbaro, porque también en ese diálogo con ese otro, como el diablito y el angelito de los dibujitos, ¿no? Es- Se arman como unas situaciones de lectura en las que una misma puede ir reflexionando alrededor de lo que tiene que hacer, porque no está más solo, ¿no? Inclusive no es más el lector o la lectora, qué sé yo, que dice, bueno, me encanta leer esto, bueno, está bien, te encanta leer esto, pero cuando lo estás leyendo, hay como un clic de si esto que estás leyendo te va a servir para compartir con tus alumnos o no, y lo estás claro, leyendo para vos. Y que también es un régimen raro de lectura cuando ya estás tan acostumbrada a que te gusta que las cosas se pongan a disposición de esos que son tus alumnos en un montón de lugares. Y esta idea del título me parecía que también iba por ahí, ¿no? Como la cosa de los profesores, bueno, me cuesta mucho les profesores, pero bueno, los profesores de literatura tenemos ese rango raro de ser los que dan para leer, y que es una frase que escuchás todo el tiempo, que decís todo el tiempo, que está totalmente naturalizada, ¿no? De qué les diste para leer, qué les vas a dar para leer. Nosotros solo decimos eso, nadie más dice eso.
claro, Dar para leer. ¿Qué es dar para leer? Bueno, nosotros decimos eso todo el tiempo, porque somos eso, somos los que damos para leer. Y tal me cual. parece que es una figura hermosa. Esta cosa Eh, como de acercar a los otros, lesotres, a estos modos de, como a bueno, como a una complejización para pensar el mundo de una manera que no sea necesariamente tu propia cotidianidad todo el tiempo o tu propia cotidianidad cruzada con otras posibilidades, porque bueno, nada, a mí me parece que es para eso la literatura, como para imaginarte que el mundo puede ser de otra manera, no para ensoñaciones, no para imaginarte que otro mundo es posible. Me parece que a mí me gusta enseñar literatura para eso, no para el narrador. Paula, dar para leer, bueno, y creo que, bueno, por lo menos lo que he leído hasta ahora de parte tuya, está como atravesado un poco por la perspectiva de la lectura como una práctica sociocultural, esto que decías antes, ¿no? Mm, Este, y vos hablabas antes de los modos, o sea, que estas representaciones por ahí que nos atraviesen a la lectura y que por ahí no siempre son las mismas, o sea, que uno va tomando también distintos modos de representarse, de representar la lectura, incide en las decisiones de la elección del corpus y incide también en los modos de leer que uno propone a veces en el encuentro con los estudiantes, ¿no? ¿Cómo ves vos esto dentro, no sé, no tanto en este contexto porque es muy especial, ¿no? Digo, antes, ¿cómo veías vos eh, la respuesta que te venía como profe de parte de otros profes que eran alumnos tuyos respecto a si se iba deconstruyendo un poco la matrix, ¿no? De la tradición escolar dentro de estas propuestas de modos de lectura o no? ¿O veis como que depende, sigue siendo un poco difícil desarticular esto? eh, no sé, a mí me parece que la idea de lectura escolar es complicada en el sentido de que no hay una sola. Eh, qué sé yo, si uno va y mirás los lineamientos curriculares, hay como unas propuestas amplias con las que se puede o no estar de acuerdo, pero de cualquier manera son maleables y cada docente podría proponer unos recorridos. eh, no digo propios porque nunca nada es propio, o sea, Claro. estamos como en un contexto y uno es parte de ese contexto y es parte de esa como matriz sociocultural de a mí se me ocurrió, a mí no se me ocurrió nada, ¿no? Estás ahí Somos y una, te claro, pasan estamos las cosas que construidos. atraviesan a todos. Pero de repente, bueno, como unas elecciones que se puedan pensar como, bueno, cosas que te interesan más a vos. Me parece que esas cosas los docentes hacen todo, o sea, ¿qué nivel de compromiso tenés con esto que estás haciendo? ¿No? Porque en una de esas ya preparaste unos materiales hace 10 años, está todo el tiempo diciendo lo mismo. Bueno, qué sé yo, en todos lados hay chantas, pero no es que los docentes sean más chantas que otros. Son, bueno, me parece que los porcentajes son de la humanidad más que del gremio. Y me parece que nada, que las escuelas son unos lugares de unas experimentaciones constantes, o sea que todo el tiempo hay compañeros haciendo cosas eh, bárbaras con los pibes, porque además los pibes son bárbaros. Me parece que confiar en los pibes es lo mejor que podemos hacer. Claro. Y que, bueno, nada, que es muy raro que un docente copado con su propuesta no enganche a unos pibes que no enganchen inmediatamente, pero que tiene que ver con sentirse en un lugar de reconocimiento, de compromiso, de ver que lo que vos estás haciendo tiene un sentido, que no es para aprobar la materia, porque, qué sé yo, aprobar la materia, que para mí en eso los pibes son re claros, ¿no? Bueno, nada, dame un cuestionario y yo lo contesto. ¿No? Si todo se trata de aprobar una materia, dame un cuestionario y yo contesto. Claro, tal ¿No? cual. Me Bueno, parece que como que la cuestión de la formación de lectores y de la formación de unos ciudadanos críticos que desarrollen un pensamiento que nada, que les permita como pensar la complejidad del mundo, no tiene que ver con aprobar, decir quién escribió el matadero, tiene que ver con, bueno, nada, manipular unos objetos y hacer unas cosas de las que vos estés contenta.
Tal cual. Bueno, justamente acá comenta una compañera, Noé, que, bueno, justamente tiene que transmitir la pasión, ¿no? Tal vez el docente con lo que está copado, con lo que propone para leer, con la propuesta. Si no, es como que eso se super percibe, digamos, en el ida y vuelta con los pibes. También me Eh, parece que dejarse sí, llevar, porque en una de esas, bueno, esto fue una práctica del año pasado que fue hermosa. Bueno, una practicante que iba a dar bueno, no estaba, a ella no le gustaba la novela, que eso pasa mucho, bueno, pero no importa, a ella no le gustaba la novela que tenía que dar, pero bueno, tenía que dar esa novela. Y los pibes arman, bueno, ella dice, bueno, acá es importante el tema de la villa y el tema de la violencia y el tema de no sé qué. Y los pibes leen esa novela en términos de amor, de una relación, de si el pibe ve a la piba no ve al pibe. Pero aparte que es recontra naif esa relación amorosa en la novela, un besito, el bretelito, el corpiño, es una boludez comparada con todo lo que claro. nada Sí, sí, está de está acuerdo. dentro del amor romántico, digamos, de esa Tal historia cual. que está Pero en muy... el contexto de la escuela, en el contexto de leer todos juntos, en el contexto de ir comentando y haciendo chistes y haciendo otro tipo de comentarios, en donde se cruza el lugar de la piba, qué hace el pibe con la piba. Entonces de repente vos decís, bueno, pero acá estamos hablando bueno, de la cuestión del empoderamiento, por qué la piba hizo o no hizo. Entonces de repente vienen como unas discusiones re complejas que vienen de leer una novela por donde la leen los pibes y no por donde la profesora pretendía leerlas. Entonces, viste, tampoco es solamente, o sea, es la propia pasión quizás, pero en este caso, en estos textos que no te despiertan ninguna pasión, de repente eso se crea porque al otro sí le está generando eso. Porque el Claro. otro la pesca, le gusta, quiere discutir, tiene algo para decir, y bueno, entonces a vos también como docente eso se te transforma en interesante. Y Me también, parece que escribir sí, un texto es re difícil. tal No, porque cual, en una vez el texto más grosso es el que a vos no te gusta. claro, por ejemplo. Y bueno, ¿y qué vas a dar un texto que no te gusta? Y bueno, pero de repente hay como estas experiencias de textos que, bueno, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, y de repente son un golazo. Bueno, el año que viene vas con ese mismo texto y no pasa nada. Eso también puede pasar. Estamos ahí, dispuestos al cimbronazo. Te voy a volver un poco en un tema que por ahí no está muy vinculado ya directamente a esto que estamos hablando, pero que me pareció interesante que pudiéramos intercambiar. En la nota preliminar de Edad para Leer dice que toma o adopta la perspectiva del lenguaje inclusivo, ¿no? Oh, Y sí. ahí dice que eso justamente fue a partir de un montón de discusiones que se fueron generando a lo largo del tiempo, y me gustaría que compartieras un poco cuáles fueron esas discusiones. Vos decís, en el caso de este libro en particular, Caso de este libro y en general, las que vos fuiste atravesando un poco también para posicionarte, ¿no? Ahora, no, qué sé yo, en el caso, no sé, a mí me parece que es lo que corresponde, que es que está bien, que hay que visibilizar toda una serie de tensiones y conflictos y que el lenguaje es un lugar en donde esos conflictos se ven y se producen. ujú, ¿Por qué no lo hicimos hace 20 años? Y porque nos dimos cuenta ahora. Entonces, como nos dimos cuenta ahora, lo hacemos ahora, qué sé yo. Hace 20 años no nos habíamos dado cuenta, por un montón de factores, obviamente, y me parece que está en relación con todo un montón de cosas, que en una de esas es como volver al principio de esto de lo que de repente se desnaturaliza cuando le pones el foco, la linterna, la lupa, ¿no? Decir, qué sé yo, ¿por qué yo no, por qué no siempre me di cuenta de estar? Y hay como un montón de cosas que en una de esas a una ya le venían dando vuelta en la cabeza, de una serie de decisiones que ya había tomado, una serie de cuestiones sobre las que ya se había posicionado, pero no es lo mismo bueno, un contexto como este que estamos recorriendo ahora, que tiene que ver con la visibilización de ese conflicto en la plaza. No, no es lo mismo. No voy a lavar los platos, que ninguna de nosotras lava los platos porque hoy no estamos en la plaza. No es lo mismo.
¿no? Entonces, bueno, ¿cuándo empecé a poner la X? Y bueno, no la empecé a poner yo sola, no, obviamente es como todo un proceso social en el que uno está con otras. En este caso concreto fue planteárselo al editor y hacerlo. Bueno, siempre hay como unas burlas de, ¿cómo se lee esto? ¿Qué sé yo? Léelo como puedas. Yo no me voy a preocupar por cómo se lee la X. La escribo y después, qué sé yo, que cada uno haga lo que pueda, ¿no? Aparte no me parece que, o sea, que el asunto está en poder pensar ese problema, Claro. no en después cómo se resuelve. Dice, bueno, se irá resolviendo, ya veremos, qué sé yo, no es algo no es algo que me parece no es algo que tengamos que resolver hoy. ¿Cómo se lee esto? No sé, yo lo escribí. Vos léelo como puedas. No, bueno, después está esto, que cuando hablo me cuesta poner la E donde va o poner otras, bueno, sí, me cuesta, qué sé yo, me iré acostumbrando. ¿Y cuál fue tu Pero experiencia? esto es una cosa que todo el tiempo bueno, nada, no es una batalla que se haya terminado. Hay, No, de repente, bueno, recién ahora, comienza, ¿eh? recién comienza, digo. Totalmente. La semana Ah, pasada mandamos con una compañera un artículo, bueno, a una revista de una universidad nacional. No voy a dar el nombre. De una universidad nacional. Bueno, lo escribimos con la X. Viste que también cuesta un poco, a veces el adjetivo te olvidas de la X, bueno, hay como que pensar como toda una serie de cuestiones. Bueno, lo mandamos así. Cuando nos hacen la devolución del artículo, nos dicen, bueno, acá falta el número de página, que siempre falta un número de página, y acá falta no sé qué, y además la universidad, atendiendo a la normativa de la universidad, que no se expidió al respecto, y las directivas internacionales, que las desconozco, no se puede usar el lenguaje, este lenguaje inclusivo, no. Si bien la publicación está de acuerdo con eso, le solicitamos que use bueno, el neutro no sé qué y el masculino no sé qué. Sí, bueno, es una universidad nacional, están de acuerdo, ¿qué estamos esperando? claro, tal cual. ¿No? Es como, Sí. bueno, nada, seguimos ahí, qué sé yo. O sea, en ese contexto, ¿cómo pronunciás una cosa que dice LXC, si decís lo, la, le, lu, li, es lo que menos me preocupa. Claro, tal cual. Si no el planteo, justamente, ¿no? Eh, justamente pensaba en el tema del lenguaje inclusivo, pensaba en Dar para Leer y en un pasaje justamente de Dar para Leer se cita a Bombini y esta idea del docente que se reconoce como un agente de mediación, ¿no? Y la pregunta un poco vendría es si un poco la clave sería como un agente de mediación que de alguna manera se tiene que ir deconstruyendo en esa construcción constante, ¿no? Que tiene que ir haciendo. Iría un poco por ahí Todo el tiempo, sí, todo el tiempo. sí, todo el tiempo. Porque además, digo, frente a la clase magistral en la que un docente, una docente podría pensar que lo que tiene para decir es maravilloso y debe ser escuchado, eh, bueno, eso lo que en primera instancia hace es ignorar absolutamente la presencia del otro. O sea, yo puedo estar re contenta pensando que lo que yo digo es bárbaro, pero bueno, mientras no tenga, mientras logre un público silencioso que no tenga nada que decir a lo que yo digo. En cualquier otra situación, digamos, con un público, digo un público en términos, bueno, de esto performático que es la docencia, que vos podés tener a 20 pibes eh, dormidos, con el auricular, mirando el celular por abajo de la mesa y vos te estás re contenta hablando 40 minutos de una cosa que te Claro, parece que totalmente. para, Sí, sí, sí. bueno, a la cosa de ver que en esta situación están esos otros que tienen un montón de cosas para decir. Y algunas te las tenés que poner a aprender ahí mismo porque acaban de aparecer, las saben, te las dicen y bueno, las tenés que aprender. Que es así, qué sé yo. En el... Sí, bueno, es así. Pero no digo con la cuestión, uy, los pibes manejan muy bien la tecnología, porque aparte creo que no es así, que no maneja muy bien la tecnología nada, que ahí hay un recorrido para hacer en común,
que una cosa es entrar en una red social y otra cosa es manejar la tecnología, y no está bueno que se crean que eso es manejar la tecnología, porque Tal cual. manejar la tecnología es otra cosa. No, y no solamente por ese lado, ¿no? Sino también por toda una serie de otros productos culturales que aparecen para ponerse en diálogo con lo que una tendría como para poner a disposición, a mediar, a compartir, y que es en ese cruce en donde se vuelven interesantes las dos cosas. Ujú. Vos sabés que una de las relaciones ahí que surgían cuando leí Dar para leer, me acordaba del prólogo que habías escrito para Clásicos y Malditos y el momento donde aparecen esas cajas, ¿no? En el basurero, Es y verdad, ¿eh? claro, y que con las postales lo relacionaba, con el tema de las postales de Dar para Sí, leer, porque ahí, bueno, en ese ordenamiento de las cajas y de los libros dentro de esas cajas, de alguna manera se devela las concepciones de la literatura, de la lectura también, ¿no? Que hacía ese dueño de las cajas, que, bueno, se suponía, después se revela que es un profesor de literatura, y que también se supone ahí que podía haber descartado tal vez parte de ese material que por ahí llevaba a las clases o que él quería y que no estaban dentro de las cajas, ¿no? Que por ahí era lo más canónico lo que estaba dentro de las cajas. Entonces, me invitaba, o sea, invita a pensar todo el tiempo, a dar para leer esto, reflexionar, ¿no? Acerca de las preguntas que específicamente se plantean ahí, como ¿quién es ese sujeto lector, ¿no? Si hay un modelo de lector al que responda mi yo lector también, ¿no? Entonces, ahí se abre otro interrogante también, y si hay un modelo de lector al que deban responder los lectores, ¿no? Que esto sería como, por ahí esa cuestión que a veces se fuerza o sin querer, digamos, desde la no conciencia, se intenta forzar de parte de los estudiantes, ¿no? Como para que van a ver, pero digo, invita todo el tiempo a volver sobre estas preguntas que son permanentes, porque no es que la tenés clara en un momento, después se te desdibuja y podés volver a caer en las mismas interrogantes. sí. Eh, ¿Qué podrías comentar acerca de esto? Que puedas. Eh, medio que me perdí, medio que me perdí. Te perdiste ¿Viste? entre Después tantas que preguntas. empezar, porque yo estaba de acuerdo con todo lo que decía, Ahí estamos. que a su vez era lo que decía yo. Estamos pensando. Sí, Qué bárbaro. Bueno, no, qué sé yo, me parece que, si querés te vuelvo a digamos, preguntar, ¿eh? no, no, no me acordé. No, como este lugar de la mediación es un lugar complejo, ¿no? Porque una también como que se reserva como unos lugares bueno, yo me gusta leer de determinadas cosas de determinada manera, pero esto no lo compartiría. Bueno, pero qué sé yo, tampoco me parece que sean como unas cosas tan distintas a otros órdenes de la vida, ¿no? Uno no comparte todo con todo el mundo, con unos compartir, bueno, qué sé yo, me parece que es medio así, que bueno, en una de esas como correrse, construir ese, digamos, como construirse como mediador en una amplitud que admita que las lecturas, eh, digo, porque teóricamente todos lo tenemos metidos en la cabeza eso, ¿no? Bueno, la definición de literatura viene ahí, ay, bueno, la multiplicidad de interpretaciones, la polisemia, son unas palabras divinas. Ahora Sí, después, cuando estás delante de 20 pibes y pibas, ¿cómo haces para bancar la polisemia? Para claro. que vengan 20 polisémicos lectores, que no, está mal. Bueno, ¿cómo se va armando? Bueno, eso es como dificilísimo de construir, porque en general esos pibes y pibas no dicen cualquier cosa. Porque, digamos, el contrato escolar, no importa cuán en crisis está en la escuela, sigue funcionando. O sea, los pibes que están ahí confían en la institución escuela y confían en vos. ¿No? ¿Qué tenés vos para devolverles? Cuando un pibe dice una cosa, que incluso la puede decir al modo del chiste, y muchas veces la dicen al modo del chiste, ¿qué interpretación está haciendo ese pibe que a vos no se te ocurrió? O sea, ¿qué plasticidad tenés vos para rápido entender qué entendió y como legitimar esa lectura como otra lectura posible? Porque si esa lectura la hace un crítico de la no sé qué, seguro te parece maravillosa. Claro, pero el tema es Ahora, si la. cuando Claro, ¿qué posibilidad tenés
no digo, bueno, no, casa tomada, los no sé qué, del interior que llegaba. ¿Dónde está eso en Casa Tomada? Bueno, nada, hay una interpretación crítica que puede resultar maravillosa, la. Y si eso lo hace un pibe, decir, ¿dónde viste eso? ¿No? Bueno, Claro, entonces, bueno, ¿de qué modo uno también puede responder a ese compromiso que pone ese otro en hacer el esfuerzo de interpretar un sistema que, bueno, está puesto para que interpretes, pero que tampoco te tira todo de entrada? Sí, claro. para mí es complicadísimo. Acá justamente comentan, Caro comenta, dice, y cuando los pibes sienten que hay una disposición de aprender, los estudiantes se sienten reconocidos y se involucran. Justamente esto que Total. vos decís. Total, sí, total. Aparte pueden hacer cualquier cosa. O sea, con unos pibes que estén copados, puedes decir, bueno, vamos a hacer una película. Vamos a hacer una obra de teatro, hacer Tal una obra cual. de teatro. Sí, porque aparte Vamos a la escribir creatividad nunca se agota. un libro. Claro. Creatividad y energía impresionante. Claro, Decía. pero además pero además es adecuado. O sea, no dicen vamos a hacer una película y filman una pelotudez para subir al Instagram. No hacen eso. No hacen Ah, eso. Una cosa es igual. filmar la película para la hora de lengua y otra cosa es las huevadas que ellos hacen porque se les da la gana, que no son necesariamente huevadas, ¿no? Pero digo, hay como otro régimen de producción. Nada, esos regímenes están totalmente diferenciados en la cabeza del pibe. No pretende hacer en la hora de lengua lo que hace en sus ratos libres. Ahora, ¿de qué manera la hora de lengua le resulta interesante en términos de, bueno, esto lo podría estar haciendo en mi casa? No, acá solo podés hacer esto. No, me parece que esa es como la responsabilidad de la escuela, que siga siendo, bueno, que esté a la altura de ser un lugar de algo que no puedes hacer solo en tu casa. Tal cual. Y en esto Eh, también eh, tiene que ver toda esta cosa de la mediatización, ¿no? Bueno, nada, la escuela sigue metiéndose ahí a decir, bueno, no, no estás solo en tu casa, esto es otra cosa. y una de las cuestiones que también, bueno, ahí veíamos como uno de los, por ahí de las concepciones que, ¿no? Que están como atravesando y que hay que desnaturalizar, es que leer es casi siempre leer literatura, ¿no? Esto que decías vos al principio, que por ahí desnaturalizar, desarticular esta idea que tiene que ver con, bueno, también con patrones que se traen por ahí de cuestiones más tradicionales, y que no tiene que ver con las nuevas generaciones, ¿no? Porque leen todo el tiempo, digamos. El tema es que, bueno, por ahí, y leen, también leen literatura. El tema es que por ahí las leen en otros soportes, digamos, hay otro tipo de acceso, eh, eh, pero bueno, ¿qué, qué tema ¿no? Esto de desnaturalizar esta idea de que leer es leer literatura, digamos, ¿no? Sí, sí, además a mí me parece que, por ejemplo, una cosa que se ve todo el tiempo en el aula del secundario para pibes que están consumiendo audiovisual desde que nacieron, es que de repente alguien está con un texto muy emocionado, mostrando, vaya a saber qué recurso que logró ese autor tan conspicuo, y los pibes dicen, ah, sí, como en Los Padrinos Mágicos. Sí, como en Los Padrinos Mágicos. Las relaciones Sí, impresionantes. son unos pibes los que están en el aula, o sea, no son unos pibes que se formaron leyendo nada, o leyendo el Chanchito Picarón, o leyendo el Quijote, nada, son unos pibes que leyeron o no leyeron literatura y consumieron, o no, bueno, pero la mayoría, qué sé yo, muchos sí, una cultura audiovisual que está todo el tiempo yendo y viniendo, o sea, los procedimientos de construcción son los mismos. Tú estás todo el tiempo yendo y viniendo. Y vos decís, uy, Moby Dick, estaban los Padrinos Mágicos, el Cuervo estaba en los Simpson, eh, estaba en los X-Men. Claro. Y sí, Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Y sí, bueno, si viste el final de X-Men 2 es Doctor Jekyll y Mr. Hyde. ¿Y qué vas a hacer? Acá, Es por dónde empezaste. Yo leí primero Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Y mis hijos leyeron primero la separación de Jane entre el bien y el mal. Y bueno, entonces para mí Jane es como Doctor Jekyll y para mis hijos Doctor Jekyll es como Jane. tal cual. Acá en los comentarios dice, bueno, y leen fanfiction, dicen, y escriben también bocha los pibes, ¿no? Les pibes. Sí, sí, en esos, sí, escriben como locos, sí. Y algunos textos los mejoran mucho. Algunos textos los mejoran mucho.
Bueno, ahora te Sí, voy a leer un fragmento del texto, espero que no te pierdas ahora en la lectura que voy a hacer, porque es un poquito larga, digo. Vamos, con esta cerramos porque si no se nos va a cortar el vivo y la idea es que poder grabarlo. claro. Y también son varias preguntas en una, ¿no? Bueno, el primer capítulo de ¿qué les doy? En Dar para Leer abre con ¿qué les doy a a estos jóvenes que son mis alumnos, que serán o no lectores de literatura en la sospecha de que algo de esa selección se jugará en esa decisión? ¿Qué les doy que les guste, les apasione, les enseñe, les conecte con su tradición, con su presente, que les relacione en el mundo de los otros libros, de la cultura letrada y la cultura audiovisual y en el mundo en el que viven? Bueno, cuántas preguntas que se abren acá, ¿no? Y una más que se suma a estas en este contexto, ¿no? A mí me pasó que yo soy una de las tantas docentes que quedó sin laburo porque justo entramos en este periodo de, digamos, con la cuarentena y se cortaron los actos públicos. Y justo ahora entré, afortunadamente, y gracias al gobierno que tenemos también que contempla todas las, tratan de buscar las formas de contemplar las particularidades en un plan de emergencia. Entonces, tomé una escuela, bueno, caí como, digamos, en esa escuela como un asistente general y con un grupo que no conozco, digamos, o sea que me está llegando la posibilidad de entrar ahí por el grupo de WhatsApp, por las profes anteriores que hicieron un acompañamiento. Digo, ¿cómo pensás también en este contexto ese grupo que se desconoce? Digamos, ¿no? Que por ahí podés acceder a alguno que otro que se conecta, pero ¿cómo? Oh, se me puso un cartel que me había quedado sin coso, sin batería. Sí, Mm, bueno, no sé, nunca estuvimos en esta situación. O sea, nada, viste, qué sé yo, de repente vas a entrar a un grupo. Bueno, no sé lo que me estás proponiendo, no había pasado nunca. Vas a ser tal. la primera en tu especie. Pero sí, qué sé yo, en una de esas, si uno pensara en la situación presencial, empieza, ¿no? Por algún lado, bueno, un texto que te gusta, una situación que te gusta, imaginar una cosa muy difícil, pero que vas a poder resolver. Eh, sí, o sea, me parece que acá se complica con el tema de la comunicación, de cómo te vas a juntar con esos pibes, va a ser por WhatsApp, va a ser por Zoom, va a ser escrito, va a ser, ¿cómo va a ser? Pero si no siempre, como ese primer encuentro es un primer encuentro de ver quiénes somos y qué podemos hacer juntos. Me parece que, bueno, que la situación de virtualidad, digamos, lo que está cambiando es este soporte para encontrarnos, pero ese primer momento de quién soy yo y quiénes son todos ustedes, es como un momento de mucha tensión, de muchos nervios, de mucha adrenalina también, ¿no? Esa primera clase de quiénes Tal son cual. todos estos y ellos que deben pensar quién es esta. Eh, ¿Cómo empezar? No sé, yo llevaría un texto que me guste mucho o propondría un proyecto re difícil de hacer para hacerlo en lo que queda del año. Acá dicen también genial decir no sé, ¿no? En Y bueno, en igual alguna oportunidad. con un plan hay que ir, como no Claro, sé. con un plan tal cual. Se nos puede llegar a cortar el vivo en este momento. Si se nos corta a Bueno, mitad de lo que estamos hablando, porque quisiera que podamos tener un cierre, arrancamos otro vivo y ya la cerramos, así no nos quede incompleta la entrevista. bueno, ¿Te parece? Sí, dos sí, minutitos más. Igualmente ya me gustaría que podamos dar, digamos, como una vuelta final, pero bueno, algo ya me respondiste, digamos, ¿qué les aconsejarías por ahí a los docentes que están trabajando por ahí? No solamente por ahí ya conocieron el grupo, no es la misma situación que la mía, ¿no? Por ahí ya arrancaron, pero que están laburando en este contexto de que es difícil y que, como vos decís, digamos, nunca, nadie tiene experiencia en esto, es que digamos, a yo no nivel le puedo mundial, decir a es nadie inédito, porque me parece que los contextos son infinitos. Hay claro. gente que tiene alumnos que se pueden conectar a veces por el WhatsApp porque no tienen celular propio. Otros, bueno, tienen unas plataformas divinas, de unas escuelas divinas, en donde todo funciona divino porque todos tienen 4G y tienen Wi-Fi, qué sé yo, que no sé, no sé. Me Paula. parece. Te voy a tener que dejar porque me están diciendo que si se corta no se guarda el video y lo queremos guardar. Bueno, chau, chau, Así chau, que chau, 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 chau. te súper agradecemos y vamos a tratar de, bueno, seguirte